Hoy tenemos un mensaje especial. Como dijo Kenny, estamos ya en la tarde de nuestro jueves, que es en el horario que hay allá en Jerusalén, ¿verdad? En Israel, en realidad. Empieza a las 6 de la tarde el viernes. Entonces realmente, oficialmente y técnicamente estamos en el viernes santo, que es el día donde el Señor entregó su vida para redimirnos de nuestros pecados. El Señor había estado hablando ya con sus discípulos camino a Jerusalén, ¿verdad? Poco antes de que eso sucediera, sabemos ya, vimos la vez pasada el domingo de Palmas, que fue literalmente el domingo del primer día de esta semana, ¿verdad? Y la gente lo iba aclamando rey. Toda la gente estaba emocionada de que este es verdaderamente el Mesías, ¿verdad? Recordando, como vimos, las profecías que estaban escritas acerca del Mesías. Ellos ya conocían la Escritura y veían que estaba cumpliendo las profecías entrando en un burro, ¿verdad? En un pollino a Jerusalén, que como mencioné la vez pasada, estaba prohibido que la gente entrara con cualquier animal a la ciudad de Jerusalén. Cuando venía gente de afuera a celebrar las fiestas, dejaban sus animales afuera, a ciertos kilómetros de distancia, y tenían que después ir solamente caminando y entrar a la ciudad así. Pero aquí se cumplió una profecía que estaba escrita acerca del Mesías que iba a entrar, ¿verdad? De acuerdo a Zacarías, en un burro a Jerusalén. Y esto es especial porque el Señor Jesús jamás lo vemos montado en ningún animal, solamente a pie. Y la única vez que lo hace es para entrar allí cumpliendo esta profecía. No lo hizo ocultamente, lo hizo. Esta vez Él produjo todo lo que estaba sucediendo. Él mismo lo orquestó, ¿verdad? Y mandó traer el burro, mandó hacer todas estas cosas. Y la gente, al verlo inmediatamente, ¡oh, este es el Mesías! Este es el Rey Mesías. Porque también estaba Lázaro, ya había resucitado, la gente estaba viniendo a ver a Lázaro. Entonces, todas estas cosas concordaron para que la gente empezara a aclamarlo rey. Bueno, pues los principales de los judíos se enojaron muchísimo, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué no callas a esta multitud? El Señor les dice, si yo los callo, las mismas piedras van a clamar. Y luego entra al templo, y cuando entra al templo, los muchachos que están ahí, los jovencitos, también le están aclamando rey. Y también les dice, reprende a estos niñitos. Y el Señor les dice, que no has escuchado la palabra que dice que de los pequeños y de los que maman, tú perfeccionaste la alabanza. Bueno, el Señor se va de allí, al otro día regresa, echa fuera a los mercaderes del templo y dice, esta casa, que es la casa de mi padre, o sea, como diciendo, esta es mi casa, es casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado, ¿verdad? Para hacer dinero. Los corre de allí. Y bueno, empieza a pasar la semana. Cada día el Señor salía y se iba nuevamente a Betania, que estaba como a unos 3 kilómetros de Jerusalén, o 4 kilómetros por ahí, y a quedarse con sus amigos. Y el detalle aquí que sucede es que el Señor, cuando ya venía con los discípulos, cuando iba a entrar a Jerusalén, mucho antes del domingo de Palmas, les estaba diciendo, se lo había dicho muchas veces, ¿verdad? Pero por última vez les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los principales y de los judíos, ¿verdad? Que me van a torturar, me van a golpear y me van a entregar en manos de gentiles, y voy a ser crucificado, voy a ser torturado, y voy a morir, y voy a resucitar al tercer día. Bueno, pero ellos no entendían esto, ellos no lo computaban. Y no lo computaban porque la imagen que tenían ellos del Mesías es que el Mesías venía a establecer su reino y era un reino eterno. En otra ocasión también pregunta la gente, ¿qué no dice la Escritura que el Mesías, su reinado es para siempre? ¿Y cómo él está hablando de que tiene que morir? No entendemos lo que está diciendo. El mismo Juan el Bautista estaba confuso cuando estaba en la cárcel, que Herodes lo había puesto preso, ¿verdad? El mismo Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, del cual yo no soy digno de desatar la correa de los zapatos. Pero cuando ya estaba preso, decía, bueno, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque esa era
la interpretación que tenían de las Escrituras en aquel entonces. Entonces, está con sus discípulos, según Juan ya nos dijo, ¿verdad? Tienen la Santa Cena, está ahí Judas también con él. Ya Judas había hecho un pacto con los principales de los judíos, y esto es inmediatamente después de que Jesús lo reprende en la casa de donde se estaban quedando, de Lázaro, de Marta y de María, porque criticó a María que había derramado un perfume muy caro en el Señor. Dijo, eso se hubiera vendido a los pobres, ¿verdad? Qué desperdicio, ¿verdad? Y el Señor le dice, déjala en paz, porque ha hecho una buena obra. Y Juan nos menciona, no que tuviera cuidado de los pobres, sino que como él guardaba la bolsa de dinero, sustraía de ahí, se robaba el dinero de ahí, ¿verdad? Entonces, después de que sucede eso, Judas va y hace un pacto con los sacerdotes, de decirles, yo se los voy a entregar, ¿cuánto me van a dar? 30 piezas de plata, aquí está. Y ya quedó el pacto hecho. Entonces Judas anda viendo la oportunidad, pero tienen ya el día de la Pascua, este viernes, justamente, como ahora estamos en la tarde, ya están a punto de celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Y el Señor les lava los pies, le lava los pies a Judas, se sientan a comer, se sentó Judas a comer, partió el pan, Judas comió del pan, bendijo la copa, Judas tomó la copa. Pero en la misma cena, ya casi al final de la cena, el Señor le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a preguntarse, ¿quién es? ¿Seré yo? Y Pedro le hizo una señal a Juan y le dice, porque estaba al lado del Señor, pregúntale quién es. Y le dice, ¿quién es, Señor, que te va a entregar? El que dice, al que yo le voy a dar el bocado de pan mojado en una salsa de hierbas que había ahí, y lo moja y se lo da a Judas. Pero no pasa nada, ahí los discípulos no tenían la idea. Y cuando le dice a Judas lo que vas a hacer, dice, después del bocado de pan, dice la Escritura, Satanás entró en el corazón de Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se levantó y se fue. Y todos los demás, dice la Escritura, que pensaron que seguramente le estaba diciendo, compra lo que falta para las fiestas de los panes sin levadura, que duraba toda una semana, ¿verdad? O vele a dar un poco de dinero a los pobres o algo así, porque como él tenía el dinero, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ok, nadie sospechó, si no, se le echan ahí encima, ¿verdad? Inmediatamente, no lo dejan salir. Entonces, el Señor les da instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? En el capítulo 14, 15 y 16, de las cosas que van a acontecer, de cómo Él tiene que ir, ¿verdad? Y tiene que ir con el Padre y que el Espíritu Santo va a llegar a ellos. De cualquier manera, dice el Señor, esto no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Porque los ojos de ellos estaban velados para entender todas estas cosas. Era demasiado para ellos. Entonces el Señor no les dice mucho, pero les advierte, ¿verdad? Y los instruye. Y luego en el capítulo 17 es la oración que Jesucristo hace al Padre antes de ser entregado, ¿verdad? A ser crucificado. Y se van a orar. El Señor se va con sus discípulos al huerto de Getsemaní a orar ahí. Entonces, Juan nos narra aquí, vamos a leer el capítulo 18, donde nos dice, después de decir estas cosas, pues de esta oración, ¿verdad? Salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí con Jesús, con sus discípulos. Judas entonces, habiendo recibido la cohorte, algunos alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dice, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús el Nazareno. Les dice, yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús respondió, os dije que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de que los que me diste no perdí a ninguno de ellos. Eso es lo que había dicho el Señor mismo en el capítulo anterior, ¿verdad? En su oración. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Ahora, el huerto de Getsemaní, mis amados, era un hermoso lugar en donde Jesús solía reunirse con sus discípulos
para tener momentos de comunión y enseñanza. Qué increíble que en este precioso lugar en el que habían disfrutado de momentos íntimos con el Señor, es el que Judas escoge para cometer su infame acto de traición. Increíble, ¿verdad? Como el adúltero que escoge cometer su pecado, no en algún lugar escondido, no en algún otro lugar que nadie sepa, sino en el mismo lecho conyugal. Y mis amados, no nos sorprendamos mucho de Judas, les digo, porque si examinamos nuestras vidas podemos ver que de repente hemos pecado en los lugares en donde el Señor nos ha dado cosas tan íntimas, cosas tan personales, ¿verdad? Y como que de alguna manera corrompemos ese lugar, ¿verdad? Pero Judas escoge eso. Ahora, cuando lo van a aprender, más adelante nos va a decir, nos lo dice Marcos, ¿verdad? Que cuando llegan a aprender, dice que había un joven ahí que tenía una sábana y le tomaron de la sábana y salió corriendo desnudo. Este joven se calcula, todos los eruditos bíblicos calculan que era Marcos, ¿verdad? El que escribe el Evangelio de Marcos y habla de sí mismo de esa manera. Porque ellos estaban en el aposento alto que se cree que era la casa de Juan Marcos, que vivía en Jerusalén. Y seguramente él se fue a dormir, ¿verdad? Después de que terminaron de cenar, mientras los discípulos se fueron al huerto de Getsemaní con el Señor. Y llegaron Judas a buscar al Señor, seguramente allí mismo, donde habían tomado la Santa Cena. Y como no lo encontraron, de cualquier manera, este jovencito vio cuando entró Judas, salió a avisarle al Señor, ¿verdad? Eso es lo que se cree. Pues, entonces, pero está ese detalle. Judas llega al huerto, donde el Señor estaba con sus discípulos, y llega con una multitud, una cohorte. La cohorte, la palabra es spaira. La cohorte es la 10ª parte de ¿cómo se llama? De una legión. Son 600 soldados, con alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos. O sea, no solamente son los 600 soldados, sino además vienen alguaciles y vienen sacerdotes y fariseos y vienen con linternas y antorchas a prender a aquel que es la luz del mundo y con armas a prender al príncipe de paz. Tremendo. Ahora, con esta multitud viene Judas el traidor. Nos dice aquí en versículo 5, ¿verdad? Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Estaba parado entre ellos, ¿verdad? Ahora, esto es tremendo, mis amados, porque es muy fácil, es muy posible aparentar ser el discípulo de Cristo, pero en realidad ser un hipócrita. O sea, tener toda la facha por fuera. Eso es lo que Judas tenía. No crean ustedes que cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos voltearon a ver a Judas. No le vas a hacer nada al Señor, no. No es como la pintura de Miguel Ángel en donde está Juan así recostado con el Señor y Pedro así muy interesado y no sé cuántos los demás apóstoles, ¿verdad? Y Judas tiene una cara, un ceño fruncido y la bolsa así. Mis amados, no. Judas tal vez era la persona de la que menos sospechaba. Tal vez era la persona de la que menos sospechaba. Es muy posible tener la imagen, presentar todo muy bonito, pero vivir una vida doble, vivir una vida hipócrita. Y esto debe de ponernos en guardia, mis amados, porque, como les digo, es fácil caer en esto. Es fácil creer que uno es. Cuando el Señor dice que van a venir muchos delante de Él diciendo, Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, ¿cómo que no nos vas a dejar entrar? ¿Ustedes creen que ellos piensan que no van a entrar? No, ellos piensan que van a entrar. Han vivido una vida hipócrita, han utilizado el Evangelio como fuente de ganancia, ¿verdad? Pero no son realmente cristianos. Son esa cizaña que está sembrada en el terreno del enemigo, ¿verdad? Que el enemigo sembró en el terreno del Señor, que se parece al otro, pero no es igual. Ahí estaba Judas. Ahora, ojo, ¿Judas lo programó el Señor para que hiciera eso? Lo programó para que hiciera ese mal, porque está esa obra que sacaron en los 60 de Jesucristo Superestrella, ¿verdad? Judas es la víctima.
Y en esa obra el Señor toma el pan para dárselo a Judas y se lo va a dar en la boca y Judas le dice, no, sí, no, sí, a ver, ¿cómo que no? Y luego cuando está el Señor ya lo tienen allí en la casa de Caifás y de Anás y todo eso, Judas pasa por ahí y dijiste, tú me mataste. O sea, pobrecito Judas, el Señor lo escogió para matarlo. No, Judas tenía toda la libertad de hacer lo que él quisiera, mis amados. Eso también nos debe de poner en guardia, porque el Señor no va a quebrantar nuestra libertad, nuestro libre albedrío, pero va a utilizar lo que yo soy para beneficio del reino de Dios, ya sea para destrucción mía o para bendición mía, pero va a ser todo para beneficio del reino de Dios. En una casa grande, dice Pablo, hay muchos utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. El que se limpia, Dios lo utiliza para ser de uso honroso, pero Dios va a utilizar todo. Va a utilizar la copa de oro, va a utilizar el basurero, va a utilizar lo que sea necesario ahí. Entonces, esta multitud, como dije, viene con armas porque no saben con qué se van a encontrar y qué resistencia van a tener para prender a Jesús. Ahora, yo me imagino que poco antes de llegar, ok, señores, no se vayan a achicar, no sabemos cómo se van, qué hay allí, ¿verdad? Había una gran multitud aclamando a los reyes, no sabemos qué vamos a encontrar allí, así que, ojo. ¿Verdad? Alisten bien sus armas, tengan sus antorchas listas y todos vámonos listos para ir, con los palos también y todo lo que había ahí, ¿verdad? Pero se llegan la sorpresa de que el Señor les dice aquí, en el versículo 4, Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dice, ¿a quién buscáis? O sea, ellos creen que lo van a tener que andar buscando con las antorchas y las linternas y el Señor les sale y les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Dice, yo soy. Ahora este yo soy no es un yo soy cualquiera. Este yo soy, mis amados, es el ego ime. Como en 8:58 de aquí mismo de Juan. El Señor estaba hablando con ciertas personas que incluso es raro porque algunos de ellos dicen que creyeron en Él y el Señor les dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y empezaron a tener ahí una discusión, ¿verdad? Y dice, nosotros somos hijos de Dios. Pues si fueran hijos de Dios, ustedes me creerían a mí porque yo he venido de Dios y no sé cuánto. Somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ¿verdad? Porque les había dicho ya que ustedes son de su padre el diablo. Pues si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, porque Abraham vio mi día y se gozó. Le dicen, ¿que vio tu día? Si tú no tienes ni siquiera 50 años. Y dices que Abraham, de cierto les digo, dice, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahora, dice que tomaron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque es una comparación ridícula, porque es un argumento ridículo, tal vez, diciendo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué está diciendo? Vamos a apedrearlo porque no nos gustó su argumento. No, porque sabían que se estaba identificando con el yo soy cuando Moisés estaba apacentando las ovejas en el monte Sinaí y vio una zarza que estaba ardiendo y no se consumía y le interesó y se acercó para ver qué estaba pasando allí. Se le aparece el Señor y le dice que lo va a enviar a liberar al pueblo a su pueblo, ¿verdad? En Egipto. Entonces le dice, bueno, y si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y les dice, yo soy este mismo. Ahora, claro, eso está en hebreo, ¿verdad? Porque eso está en hebreo en el Antiguo Testamento, pero cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego para que los judíos que estaban en esta época pudieran entender, porque no hablaban hebreo ya, en esta época, hablaban, el idioma de los hebreos ahí era el arameo, pero para poder entender las escrituras, como todo mundo hablaba griego, las tradujeron al griego. Y ese yo soy es el mismo ego ime, que dice yo soy, que está aquí en el Nuevo Testamento y que el Señor dice aquí en este momento. Por eso es que vemos que dice aquí, yo soy, ¿verdad? Y dice, y cuando les dijo esto, cuando les dijo yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Ahora, estos hombres que llegan de noche, ahora, aprender al Señor del universo, fue un acto de condescendencia de parte de Dios y de misericordia hacia ellos, ya que solamente cayeron al suelo en vez de caer directamente al infierno, ¿verdad? Cayeron solamente de espaldas ahí al suelo.
Y lo vuelve a decir nuevamente, ¿verdad? Yo soy. Y ellos no, era como para que dijeran, wow, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta quién es este hombre. Judas, tú eres un traidor, tú eres un mentiroso. Ya estamos ahora con él. Pero no, ellos estaban endurecidos. Y los que ya conocían, mis amados, los principales de los judíos conocían lo que el Señor estaba diciendo. Ellos incluso, en Mateo dice que le van a ir a decir a Pilato, ese engañador dijo que iba a resucitar al tercer día. Los discípulos ya se les había olvidado, no tenían esa esperanza. Ellos decían, ya se acabó todo aquí. Pero los intérpretes de la ley lo habían escuchado perfectamente bien y lo habían entendido, ¿verdad? Entonces, esto sucede 2 veces. Pero el Señor, para proteger a sus discípulos, ¿verdad?, siendo un buen pastor que da su vida por sus ovejas, como nos lo dice en el capítulo 10, 11. El cordero que quita el pecado del mundo, como nos lo dice en Juan 1:29. El justo que muere por los injustos, como nos dice Primera de Pedro 3:18. Ahora, Pedro, tal vez indignado por la infame acción de Judas, desenvaina la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, poniendo realmente en peligro a los demás discípulos. Pero Jesús inmediatamente interviene y le dice, Pedro, dice versículo 11, mete la espada en la vaina, la copa que me ha dado mi Padre no la he de beber. Entonces, los otros evangelios también dicen, ¿qué no sabes que nadie me quita mi vida? ¿No sabes que yo podría orar en este momento y el Señor me podría enviar 12 legiones de ángeles y en este momento se acaba todo este asunto? Dice, yo entrego mi vida, nadie me la está quitando, yo la estoy dando. Ahora, Juan es el único de los evangelistas que identifica a Pedro por nombre aquí. Los demás dicen, y uno de los que estaban ahí, de los 12, tomó, de los 11 que quedaban, ¿verdad?, sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Aquí Juan ya incluso menciona el nombre del siervo del sumo sacerdote y menciona a Pedro, porque esto lo escribe Juan, su evangelio lo escribe ya cuando Pedro ya había muerto. Entonces ya no era peligro que se publicara personalmente quién fue el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? Y Lucas, como es médico, nos narra que Jesús sanó al siervo herido, que le tocó la oreja, y cuando le dijo, guarda tu espada, ¿verdad? No vamos a hacer esto aquí. Entonces le toca la oreja. Pero es impresionante cómo el Señor toma control, porque les dice, si me vienen a buscar a mí, dejen ir a estos. Sí, jefe, ¿cómo no? O sea, ahí pudieran haber dicho, no, los tomamos a todos, porque después Pedro tiene problemas, ¿verdad? Cuando va a negar al Señor, porque le dice, tú también estabas con ellos. Y si hubiera dicho, sí, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? A ver, también te vamos a hacer algo. Pero de cualquier manera, aquí lo menciona, ¿verdad? Jesús, después de reprender a Pedro, vuelve a mostrar que Él es quien voluntariamente, como dije, entrega su vida y que ha de beber la copa que el Padre le ha dado a beber. Hay un himno del principios del siglo XIX que traté de traducir, que dice, es la cosa más maravillosa, casi demasiado maravillosa, que el Hijo de Dios descienda del cielo para salvar a un hombre como yo. Pero yo sé que es verdad, que vino a este pobre mundo aquí abajo y trabajó, sufrió, lloró y murió, solo porque nos amaba tanto. No puedo entender cómo Él puede amar a un hombre tan malvado y lleno de pecado. Su amor debe ser demasiado maravilloso si está dispuesto a morir por mí para ganar mi amor. Algunas veces pienso en su cruz y cierro los ojos para imaginar los crueles clavos y la corona de espinas y a Jesús crucificado por mí. ¿Pero acaso pudiera verlo morir? Puedo observar ese profundo amor que siempre arde en su corazón. Es demasiado maravilloso saber que su amor por mí es tan generoso y seguro, y mi amor por Él tan pobre y débil. Pero aún así yo quiero amarte, Señor. Oh, enciende el fuego en mi corazón y te amaré más y más hasta que pueda verte como tú eres. ¿Verdad? Ahora, el interrogatorio. Vamos a pasar directamente al versículo 28, porque lo que sucede aquí, lo voy a narrar así rápidamente porque no nos va a dar tiempo de verlo todo así. Primero lo llevan a la casa de Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote. Los romanos estaban poniendo sumos sacerdotes cada año. De repente se reelegía uno y decían, bueno, ok, tú puedes estar este año otra vez, ok, yo este año otra vez. Pero de repente quitaban, ponían. Pero en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, era sumo sacerdote hasta que moría. Entonces aquí todavía la gente lo considera a Anás sumo sacerdote, aunque es el suegro de Caifás.
O sea que literalmente hay dos sumos sacerdotes, el oficial por parte de Roma y el que la gente reconoce por parte pues de la ley, ¿verdad? Y va primero a la casa de Anás. Anás le pregunta, ¿qué fue lo que has dicho? El Señor le responde y dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Yo he hablado siempre en público, nunca he dicho nada a escondidas. Ellos saben lo que yo he dicho, pregúntales a ellos. Y le dan una bofetada a uno que estaba ahí, uno de los siervos del sumo sacerdote, y el Señor se voltea y le dice, si dije algo mal, dime dónde está el mal, pero si bien, porque me golpeas, ¿verdad? De ahí se lo llevan a la casa de Caifás. En la casa de Caifás le hacen otro interrogatorio. Todos esos interrogatorios ilegales completamente, ilegales. No, era prohibido tomar a una persona el día antes de un sábado. Eso es una de las cosas. Rompieron las reglas en muchas cosas. Era prohibido juzgarlo el sábado. Era prohibido juzgarlo el mismo día que lo aprendían. No lo podían hacer de noche. Era prohibido preguntarle a la persona qué hiciste para incriminarlo. Tenían que traer testigos para que dijeran, a la persona no se le podía decir, ¿qué hiciste tú? O sea, por todos lados rompieron la ley. Entonces están en la casa de Anás, y de la casa de Anás también le hacen una interrogación. Anás lo condena porque le dice, te conjuro en el nombre del Dios viviente si me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, yo soy. Se rasga las vestiduras, que también estaba prohibido para el sumo sacerdote rasgarse las vestiduras por cualquier motivo. Y dice, ¿qué más testigos necesitamos? ¿Qué opinan ustedes? El reo de muerte. Pero todavía se reúnen en la madrugada para tener una reunión con el Sanedrín, ¿verdad? Para legalmente, de alguna manera, ya declarar, ¿verdad?, que es culpable. Y ya ahí lo enjuician nuevamente, declaran que es culpable de muerte y lo llevan atado ante Pilato. Ahora, aquí se pone buena la cosa con Pilato, porque enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Saliendo Pilato a ellos les dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si este no estuviese haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Entonces les dice Pilato, tomadlos vosotros y juzgadlos según vuestra ley. Le dijeron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, Jesús es llevado de madrugada a la casa de Caifás, al pretorio, para acusarlo ante Pilato. Esto es antes de las 6 de la mañana, probablemente como a las 5 de la madrugada, ¿verdad? Está pasando esto. Los judíos no entraron al pretorio, dice ahí, para no contaminarse y poder comer la Pascua. Qué increíble. O sea, estos están allí con el Señor Mesías haciendo un acto de total injusticia, pero no queremos entrar en la casa de un gentil para no contaminarnos y poder comer la Pascua, porque no sería correcto. ¿Se imaginan ustedes? ¿Hasta qué grado puede llegar una religiosidad falsa y legalista? Ahora, Pilato consciente de lo que están haciendo y sale a ellos, ¿verdad? Y les hace una pregunta bien directa. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Y la acusación que ellos dan, la respuesta es tan vaga como directa es la pregunta de Pilato. Y le dicen, si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. O sea, no le dice nada, ¿verdad? Entonces Pilato, viendo que está ese juego allí, ¿verdad?, de ellos, diciendo, estos tipos. Entonces, ¿saben qué? Dice, entonces, tómenle ustedes y júzguenlo según su ley. Y le dijeron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Y la palabra realmente le está diciendo, a nosotros no nos es lícito ejecutar a nadie. O sea, ellos ya tenían decidido lo que iban a hacer. Ellos no querían un juicio, no querían que el gobernador hubiese un juicio legal, que se practicara la jurisprudencia como debe de ser, analizando el caso, ¿verdad? Y para ver si había quebrantado realmente una de las leyes romanas. Pero cuando ve Pilato, esto es una cosa de la ley de ellos, juzguen ustedes conforme a su ley. Pues nosotros no nos es lícito ejecutar a nadie. Ellos van jugando sus cartas poco a poquito.
Van tirando cada vez una carta de mayor, ¿verdad?, nivel, pero esa decisión injusta ya la habían tomado. Debemos entender que todo esto sucede, mis amados, por el predeterminado consejo de Dios, que Cristo había de morir crucificado, como dice aquí el 32, para que se cumpliera la palabra de Jesús en la que dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto ya estaba predeterminado por el consejo de Dios, que después de padecer mucho el Mesías, iba a morir. Mis amados, esto es impresionante. O sea, el Señor ya sabía, ya tenía calculado que iba a padecer tantísimo, como lo vamos a ver aquí, por amor a nosotros. No solamente que iba a morir una muerte como la de Juan el Bautista, decapitado o apedreado por los judíos. No, iba a ser una muerte que era la muerte más tortuosa que se conocía en aquel entonces, pero todavía de eso lo torturan muchísimo más que a un crucificado solo, como vamos a ver en un momento más. Pero ¿para qué hizo el Señor eso? Para redimirnos del pecado. Y aún en esos momentos tan desagradables, mis amados, despliega su majestuosidad. Cuando Pedro está dando su primer mensaje en Pentecostés, en Hechos 22, del 22 al 24, dice, todo esto sucedió por el predeterminado consejo de Dios. No es que lo entregaron, esto ya estaba predeterminado. Dios no empujó a la gente a hacerlo, pero ya estaba predeterminado que eso iba a acontecer, ¿verdad? Y solamente utilizó las piezas que se dejaron utilizar allí, ¿verdad? Pilato entonces nos dice aquí, versículo 33, entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Respondió Pilato, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Vemos aquí Pilato ya su frustración, ¿verdad? Vemos la frustración de Pilato. Entra de nuevo al pretorio y le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Pero en griego le pregunta, ¿tú? ¿El rey de los judíos? ¿Tú? Lo ve allí con la corona de espinas, lo ve ahí todo golpeado, sangrando, ¿verdad? Dice, ¿tú, rey de los judíos? El Señor le dice, y esa es una pregunta correcta, dice, ¿me preguntas esto por ti mismo o porque lo oíste de los otros? O sea, ¿es algo que a ti te interesa averiguar realmente? O sea, te interesa hacer una investigación propia, es tu propia investigación para saber si soy el rey político de los judíos y estoy conspirando contra el César. La respuesta es no. Pero si yo soy, la pregunta es por la incitación de los judíos, que ellos entendieron, ¿verdad? Que si me preguntas que si soy el rey Mesías de Israel, la respuesta es sí. Por eso le dice el Señor, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces, le dice entonces Pilato, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, hasta aquí el interrogamiento continúa, pero ya impaciente la pregunta que le ha hecho a Jesús. Jesús le responde que su reino no es de este mundo. Pilato otra vez influenciado por para dar, que ha nacido para eso, ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad y todo el que es de la verdad oye su voz. Esto es importantísimo lo que dice el Señor aquí, mis hermanos. Les digo por qué. Porque hoy en día esa corriente de que la verdad es subjetiva a cada persona. O sea, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Lo que tú crees que es bueno, lo que tú crees que es malo. Lo que tú crees que es real, lo que tú crees que es irreal para ti. Yo tengo mis propias verdades y hoy en día casi de las personas que estudian este tipo de filosofía, nadie cree que la verdad es absoluta. Y eso es lo que se está predicando. Los valores son relativos a las personas, no critiques. O sea, no critiques, piensa como tú quieras, lo que está bien para ti, vívelo tú para ti, pero en privado para ti. Porque no hay verdades absolutas. Pero cuando Cristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, esto es lo que es. Esta es la realidad.
No es una religión, entre comillas, no es una filosofía, no es una manera de pensar, no es una muleta para andar en la vida y que te vaya bien y que te sientas cómodo y tener tu fe en Dios y adelante. No, esta es la realidad, la realidad. Yo soy la verdad. Así de cierto como que estamos aquí en este mundo y que un día nos vamos a morir, vamos a pasar a la realidad y nos vamos a enfrentar con el Rey de Reyes. Y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Entonces yo para eso he venido a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pero Pilato, tal vez influenciado ya por las corrientes filosóficas del tiempo, que son las mismas corrientes que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Que han venido hasta nuestros días. Que la verdad es relativa. Dice, ¿qué es la verdad? Yo les digo esto porque yo no creo que él realmente estaba interesado. La verdad. A ver, dime, ¿qué es la verdad? Inmediatamente se sale para ir a ver a los judíos. O sea, mira, ¿qué es la verdad? Mira, detén ese pensamiento un ratito. Nada más déjame ir a preguntarle aquí a los judíos otra cosa. No, si no se va a quedar ahí esperando para escuchar la respuesta, ¿no? Entonces, según San Lucas, en este momento los judíos acusan a Jesús de alborotar al pueblo por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Cuando se entera Pilato de que Jesús es Galileo, como se creía, ¿verdad? Porque pues, realmente nació en Judea, en Belén, lo envía a Herodes, que estaba en este momento en Jerusalén, pensando quitarse la responsabilidad. Pero quiero que veamos aquí algo que dice aquí. Pilato, el versículo 38 dice, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito. Si no hayas en él ningún delito, suéltalo. Tú eres el gobernador de Judea. Si tú estás diciendo, yo no hallo en él ningún, no tienes que irles a decir a los judíos ahí, ¿saben qué, señores? Lo acabo de poner en libertad porque ya lo examiné. Y no hay en él ningún delito. ¿Verdad? Pero entonces, este es un hombre muy débil de carácter, muy volátil, muy cobarde, realmente. Entonces, escucha, está alborotando el pueblo de toda Judea, desde Galilea hasta acá. ¿Galilea? ¿Es Galileo el hombre? Sí. Herodes está aquí, él es el tetrarca de Galilea, que se lo lleven para allá. ¿Verdad? Entonces lo envían con Herodes. Herodes ya con la conciencia muerta. Aquí no está el relato, ¿verdad? Está en Mateo, tal vez. Se alegra al ver a Jesús y quiere verle hacer un milagro, pero Jesús no le responde absolutamente nada. O sea, cuando llega con él pensaba antes que era Juan el Bautista, resucitado. Dice, yo maté a Juan. Y la conciencia todavía la de Pilato está un poquito maleable, pero la de Herodes ya estaba. Entonces, cuando llega el Señor ahí delante de Herodes, lo quiere ver hacer un milagro y el Señor no hace nada. Le hace muchas preguntas, no le responde una sola palabra. Entonces dice la Escritura que Herodes se burla de él, ¿verdad? Y lo viste de ropas reales, lo menosprecia y lo envía de nuevo a Pilato. Ahora, es posiblemente, mis amados, que en este momento, o muy cerca de este momento, tal vez un poquito antes, es cuando Judas con gran remordimiento devuelve las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, arrojándolas dentro del santuario. Yo me imagino a Judas, así es el diablo, mis hermanos. Primero entró en el corazón de Judas después de que tomó el bocado, y el pecado es así, después de la emoción y la intoxicación de cometer el pecado, se torna en amargura y desolación después de cometerlo. Eso hay que aplicar no solamente a Judas, sino también a nosotros. Judas, me imagino que después de que eso he entregado sangre inocente. Yo no sé cómo lo hizo cuando llegó delante de los principales sacerdotes, pero esa bolsa de dinero le pesaba mucho. Ya no podía con ella. Dijo, por lo menos voy a tener que deshacerme de esta porquería. Y llegó allí y les dije, he entregado sangre inocente. ¿Y saben qué? ¿Y a nosotros qué? Ese es asunto tuyo. Como cuando el tentador, cualquier tentador, el violador, cualquier violador, el abusador, cualquier abusador, se aprovecha de alguien. Y al rato, ¿y a mí qué? Tú caíste. A mí no me digas nada, es tu problema, ¿verdad? Arréglatela tú. Pero es que mira, yo no tengo ningún problema. Wow. Entonces yo no sé si lo gritó, lo lloró,
cómo lo hizo, pero entregado sangre inocente a nosotros no nos importa. Entonces dijo, se aventó las piezas de ahí y loco se fue. Ya, ese remordimiento que tenía no era un remordimiento sano. Era realmente, ¿qué he llegado a hacer? Cuando llega delante del Señor, según nos lo dicen los otros evangelios, y lo ves a Judas, después de que el Señor dice, yo soy, ¿verdad? Poniendo todos los hechos juntos, dice, yo soy, llega Judas y lo besa. Y el Señor le dice literalmente, hasta esto has llegado a hacer, Judas. A esto has llegado. Y lo aprenden y se lo llevan. Entonces eso se le quedó a Judas. Después el Satanás se sale del corazón y lo deja ahí. Y va y se ahorca, ¿verdad? Y como nos dice Pedro, dice que cayó de cabeza y se le reventaron las entrañas. O sea, yo no sé si el nudo estaba mal hecho, si se quebró la rama del árbol, ¿verdad? Otra traducción puede ser que se hinchó por el vientre y se le reventaron las entrañas. De cualquier manera, fue una cosa tremenda. ¿Y qué hacen los principales de los sacerdotes? Bueno, aquí, recojamos las 30 piezas de plata. ¿Qué hacemos con ellas? Ay, no las podemos poner dentro del tesoro porque es precio de sangre. Vamos a comprar un cementerio para los extranjeros. Todavía están tratando de ver si sus legalismos no. Vamos a matar al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Al enviado, al ungido. Pero no podemos comprar estas piezas. Con esto es precio de sangre. ¿Y quién las hizo precio de sangre? Ellos mismos. Ellos mismos se las entregaron a Judas como precio de sangre. Pilato. Ahora, esto es importante, mi hermano. Judas estuvo en todos los servicios. Se cantaba todas las canciones. Vio todos los milagros del Señor. Fue enviado de 2 en 2 para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Vio a Jesús caminar sobre el agua. Lo vio reprender los vientos. Vio las resurrecciones que hizo. Estaba allí cuando resucitó Lázaro. O sea, mis amados, Judas lo vio todo, lo presenció todo. Y es fácil creer que está uno en el ambiente, porque está uno en el ambiente, pero su corazón. ¿Ustedes creen que Judas creía que era un discípulo verdadero de Cristo? No, él sabía perfectamente que no era, pero estaba jugando la parte. O sea, aquí estoy bien, me siento bien, todo el mundo me ve así. Él sabía que no era, como también nosotros sabemos cuando estamos bien delante de Dios y cuando no estamos bien delante de Dios. No podemos engañarnos, ¿verdad? Sí podemos engañarnos, pero el Señor de cualquier manera nos dice eso. Ahora, Pilato, habiendo recibido de nuevo a Jesús, quiere soltarlo, como era la costumbre, pero el pueblo le pide a Barrabás y pregunta, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Ellos exigen otra vez que sea crucificado. Hay otro himno que dice, Jesús está de pie en el palacio de Pilato, sin amigos, olvidado y apartado de todos. Escucha la triste pregunta, ¿qué haré con Jesús? No puedo quedarme neutral. Y algún día mi corazón estará preguntando, ¿qué hará Él conmigo? Tal vez podemos pensar que venimos de alguna manera para examinar a Cristo, para ver cómo es, pero en realidad es Él quien nos examina a nosotros, ¿verdad? Ahora, el dilema de Pilato lo vamos a ver aquí en el capítulo 9. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó. ¿Qué estás haciendo, Pilato? Si estás diciendo que es inocente, ¿por qué lo azotas? ¿Por qué lo azotas? El suplicio de ser azotado, mis amados, en la época de los romanos era horrendamente brutal. Ustedes pueden ver después, ahí en esa sección está, aquí en la iglesia, un despliegue de las armas que utilizaban, de los látigos, ¿verdad? Con unos palos cortos ahí, con correas de cuero, con pedazos de metal al final, con pedazos de plomo o de hueso, y golpeaban a la persona y le arrancaban la carne. A esto se le llamaba la premuerte muerte. Muchos de los azotados no llegaban a ser crucificados porque morían antes. Según los historiadores seculares, dicen que en esta flagelación, desprendían la carne y las heridas eran tan grandes que se podían ver las venas profundas y muchas veces quedaban expuestos los órganos vitales. O sea, al que estaban ejecutando de repente sus riñones estaban expuestos allí. Eso fue lo que le hicieron al Señor, pero también era un tipo de
de castigo de tercer grado, como a veces en algunos países hay, ¿verdad? Que la policía o los toma ahí y empiezan ahí a golpearlo para ver si hizo lo que hizo o no, o qué no hizo, ¿verdad? Entonces, si el ejecutado no abría la boca, le daban más duro. Y el Señor fue como un cordero que no abrió su boca. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Los soldados, ¿cómo lo hicieron? Los soldados trajeron una corona de espinas, se lo pusieron en la cabeza, se acercaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Otra vez Pilato les dice, o sea, mirad, os lo traigo afuera para que sepáis que ningún delito hallo en él. ¿Por qué no lo sueltas si estás diciendo que no hayas ningún delito? ¿Para qué lo llevas afuera a esa gente? ¿Se imaginan ustedes el espectáculo del Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados? Vestido de esa manera tan terrible, con la ropa espléndida que le habían puesto los soldados, la corona de espinas que le habían puesto, y le ponen una caña. Estamos hablando del Rey de Reyes, el creador del universo. Y está diciendo, he ahí el hombre, ¿verdad? Se los traigo para que vean que no encuentro ningún delito. Pues suéltalo. Si no encuentras ningún delito en él, suéltalo. Entonces Jesús, llevando la corona espinosa y el manto purpúreo, les dice, he aquí el hombre. Cuando pues lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ¿qué dijeron? ¡Ay! Mira, no, mira el mal que le hemos hecho a este hombre. Remordimiento, dolor en el corazón. No, al contrario. Pilato, mira, muy bien, gracias por darle ese castigo. Pero no te suavices, muchacho, no te suavices. Vamos hasta el final. Crucifícale. Boom, Pilato ya estaba, ¿verdad? Que ya no podía más. Cuando pues lo vieron los principales sacerdotes, que empezaron a decir, crucifícalo. Entonces ya loco Pilato, porque ya no puede resolver nada, dicen, ustedes crucifíquenlo entonces. Crucifíquenlo. ¿Sabe bien Pilato, mis amados, que ellos no lo pueden crucificar? Saben perfectamente que no lo pueden crucificar, porque no tenían esa capacidad. Y luego ellos van a estar a punto de jugar su as, ¿verdad? Respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley. Todavía no. Y según la ley debe morir por cuanto se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, este detalle. Nosotros tenemos una ley. Tú tienes que respetar nuestras leyes porque Roma respeta nuestras leyes. Y tienes la obligación de aplicarlas. Nosotros no podemos aplicar. De acuerdo a nuestra ley, él debe morir. Y por detalle te vamos a decir cuál es el delito que se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora, en esta ocasión, antes de que llegara Jesús, ¿verdad? Su mujer ya le había dicho, no te metas con ese justo porque he padecido mucho por él en sueños. Entonces Pilato tenía esto, muy supersticioso el hombre, ¿verdad? Pero cuando le llega este mensaje y cuando escucha que hizo a sí mismo hijo de Dios, cuando Pilato oyó esta palabra se atemorizó más y entró otra vez en el pretorio y dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato. Ahora, ¿por qué no responde el Señor? ¿De dónde eres tú? Porque ustedes creen que si le dice, yo vengo de los cielos, no, Pilato no lo va a entender. Ya antes le dijo, yo para esto he nacido, para esto estoy aquí, para esto he venido al mundo, ¿verdad? Para dar testimonio de la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Y acá, ¿de dónde eres tú? No le responde. Entonces Pilato le dice, ¿a mí no me hablas? Otra vez, ¿a mí? Jesús, ¿sabes con quién estás hablando aquí? Con el gobernador. Si supiera Pilato con quién estaba hablando él. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Ciertamente. Y ese era el dilema de Pilato. Que tenía la autoridad para soltarlo y la autoridad para crucificarlo, pero tenían los judíos allí y era un hombre cobarde que no tomaba esta decisión, mis amados. La respuesta de Jesús, tremenda. ¿Cómo? Su fineza, su majestuosidad. No se achica el Señor. Y dice, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entrega a ti tiene mayor pecado. Y bien, en razón de esto, Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo, y aquí está el as.
Si sueltas a este, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey se opone a César. Cuando oyó estas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y que en hebreo es Gabata. Era la preparación de la Pascua como a la hora sexta, y les dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato: que crucifique a vuestro rey, y le tiran otro as ahí. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Pues ¿saben qué? La verdad es que los judíos no tienen más rey que a César, porque rechazaron a su rey, mis amados. Después, Jesús es llevado, mis amados, no tenemos tiempo de leerlo todo, es llevado a la muerte, a ser crucificado. Lo llevan por la ruta más larga, para que toda la gente lo viera, cargando la cruz, que como van a ver en la exposición que está ahí, no era la cruz completa, sino esa ya estaba ya puesta en el lugar donde lo iban a ejecutar, pero era la parte en donde iban a clavar las manos, ¿verdad? Y él no la puede cargar, entonces le piden a Simón de Cirene que cargara la cruz del Señor, pero igual lo hicieron llevar por la ruta más larga, llevando el letrero que traían en las manos, donde se ponían el delito del criminal que iban a ejecutar. Y en el letrero decía: este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Estaba en arameo, que era el lenguaje local en Israel. Estaba en latín, que era el lenguaje oficial de Roma. Y estaba en griego, que era el lenguaje comercial de todo el mundo civilizado, ¿verdad? Y se cumplen muchas de las escrituras cuando leen el resto del Evangelio, ¿verdad? De los sucesos, en donde reparten sus vestidos y echan suerte sobre sus vestidos. Y el Señor entrega su vida. Como Él dijo: a mí nadie me la quita, yo la doy. Porque al final el Señor grita fuertemente. Una de sus últimas palabras no era de un moribundo, era de: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Y al final, ¿verdad? Todo está consumado. Y la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos nosotros aquí, mis amados, el amor tan tremendo del Señor por nosotros. Él escogió morir así. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, el pecado de todos nosotros, los pecados más terribles, fueron cubiertos por el Señor. Siempre que el Señor dijo: ustedes no coman la sangre, le dijo a los judíos, porque yo se las he dado para holocaustos, para purificación, para propiciación por el pecado. Pero era toda una figura de que al final, mis amados, la sangre de Cristo, la sangre de Dios mismo, era la que se iba a derramar. Y esta noche nosotros vamos a participar de esto, vamos a recordar la muerte de Cristo. Y yo quiero que, por favor, se paren y tomemos los elementos para todos participar juntos, ¿ok?